Levítico 26, del 1 al 13. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar un momentito. Dios y Padre, nos acercamos a tu palabra con temor y con reverencia, Señor, sabiendo que somos pecadores, que somos incapaces de cumplir lo que aquí nos dices, y Señor, que somos indignos de acercarnos tal y como estamos, tal y como somos, a tu presencia, Señor. Pero nos ponemos en las manos de tu Espíritu y bajo la obra de nuestro Salvador Jesús, para que tengas misericordia de nosotros y quieras y traigas tu verdad a nuestro corazón, y que esa verdad nos cambie por dentro y nos ayudes a reflejar a Cristo con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta serie sobre los mandamientos, no pensaba que me iba a tocar tan pronto, pero nos enfrentamos ahora al segundo mandamiento. Vimos hace unas semanas el primer mandamiento, que decía básicamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esta ocasión tenemos un mandamiento que se desarrolla en estos 3 versículos, del 4 al 6, pero que podríamos resumir o simplificar como: no te harás ídolos, con lo que eso pueda significar o implicar, que veremos más adelante. Y estaría bien, antes de empezar, comentar cómo para nosotros este es un segundo mandamiento, mientras que en la Iglesia Católica el primero y el segundo están juntos, y para que le salgan 10, pues el 10º se separa en 2 partes, que sería, por un lado, no codiciar a la mujer del prójimo, y por otro lado, no codiciar los bienes ajenos. Entonces, si habláis con algún católico, pues podréis ver esta diferencia que ellos hacen. Pero la verdad es que, atendiendo a la historia del pueblo e incluso al propio mandamiento que aquí tenemos una base suficiente para entender que no es así, que realmente este segundo versículo, que está entre los versículos 4 y 6, y el primero, que está en el versículo 3, son diferentes. Y tenemos esa
una lectura paralela a la que ha hecho Blas, que es en Deuteronomio 4 y el versículo 15, empezando ahí, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Fijaos que aquí está hablando claramente de los ídolos y no está hablando de tener dioses ajenos. Entonces entendemos que en esta lectura paralela que habla del mandamiento segundo, pues da pie para entender que es un mandamiento en sí mismo y no un complemento de ese primero que veíamos hace unas semanas. Pero entrando ya en el mandamiento en sí, ¿qué entendemos por un ídolo? Cuando he dicho que se puede resumir como un ídolo. Pues un ídolo es una palabra con la que resumimos precisamente lo que se nos indica en el versículo 4. ¿Y qué dice el versículo 4? Pues que es una imagen. También nos dice que es de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra o en el agua. Y también vemos, por implicación, que es algo a lo que se honra y se adora. Y es así cuando nos acercamos a ver de qué nos habla Dios, acerca de algo, pero en este caso el diccionario también recoge esa idea y nos ayuda. Es una imagen de una deidad, objeto de culto, dice el diccionario, o una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Y vamos a pensar un poco sobre esto, porque si es una imagen, ¿qué es una imagen? Pues algo que podemos mirar con nuestros ojos, que podemos quizá tocar, algo como un dibujo, una estatua, una foto, etcétera. Y ya veremos más adelante cómo ese concepto de imagen física se puede ampliar a imágenes que podemos llegar a fabricar en nuestra propia mente también. Luego dice que es de cualquier cosa que está en el cielo, en la tierra o en las aguas, pues nos damos a la idea, animales, plantas, sol, luna, cualquier astro, montes, personas, tecnologías, dinero, etcétera, etcétera. Aquí cabe pues todo, cualquier cosa que está en el cielo, en la tierra o en las aguas, básicamente en la creación, ¿verdad? En el mundo físico. Y luego dice a la que se le honra y se le adora, que se le rinde culto, que es, aquí el diccionario se traiciona un poco con respecto a la Biblia, porque dice homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, pero tristemente no se queda ahí y añade a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. Ya veremos si eso es una buena definición. Y entonces, si hay esta confusión o esta no distinción entre el primer y el segundo mandamiento, ¿por qué tenemos este mandamiento aquí? Nos planteamos quizá algo más detenidamente de lo que comentaba antes. ¿Es una aclaración o un complemento del primer mandamiento o es un mandamiento diferente? Ya hemos visto que hay razones para decir que sí, pero podemos preguntarnos si después de decir que no se debe adorar a otros dioses, ¿no parece que quizá tiene poco sentido decir que no se adoren a ídolos? Ha quedado claro que no se deben adorar a otros dioses. Entonces, ¿por qué recalcar el no adorar a ídolos? Al fin y al cabo, podríamos decir que un ídolo es otro dios, ¿no? Entonces ya hemos dicho al principio que no debemos tener dioses ajenos. Vamos a ver que obviamente Dios no dice las cosas porque sí y sin sentido y sin propósito, y vamos a ver que sí tiene sentido. Porque el primer mandamiento nos habla de a quién debemos adorar, quién es el objeto de nuestra adoración o quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Dios no es uno más, ni siquiera uno mayor o el más mayor de unos dioses que puedan existir en otra realidad espiritual, como la mitología, veíamos el otro día. Él se define como el único Dios y por tanto adorar a cualquier otra cosa que no sea ese Dios, en concreto Dios, el Dios de la Biblia, no es adorar a nada en absoluto. Básicamente es perder el tiempo.
Pero Israel, el pueblo de Dios, no reconocía a otros dioses, por lo menos no lo hacía de forma oficial. Entendemos lo que quiero decir con oficial, sino que únicamente entendían como Dios, o únicamente adoraban como Dios a el Dios que se había revelado a sus padres, a Jehová. Sin embargo, aún así, Dios les dio a ellos este segundo mandamiento y les dio el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás ídolos. Veíamos entonces que el primer mandamiento era una declaración universal, válida no solo para el pueblo de Israel, al que había sido dado, sino también para todos, y que si la creemos nos alejaba del error y de la pérdida de tiempo de buscar otros dioses que no existen. Pero en este caso el segundo mandamiento de lo que nos está hablando no es de a quién debemos adorar, sino de cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos acercarnos a Él. Y si es universal este mandamiento o no, y era solamente válido para Israel, lo podemos entender por un argumento lógico aplastante. Solo hay un Dios al que debemos adorar, dice el primer mandamiento. Adorar a cualquier otra cosa no es adorar en absoluto. Al único Dios que existe le repulsa, no le gusta en absoluto que hagamos imágenes para adorarlas, ya sean suyas o de cualquier otra cosa. Conclusión a la que llegamos: cualquiera que adore a otra cosa distinta al único ser que debe ser adorado está yendo en contra de la voluntad del único Dios que existe y por tanto está ganándose a pulso su propia condenación delante de Él. Por tanto, es una declaración válida para cualquier persona y en cualquier tiempo. Luego eso es desarrollado en la Biblia. Por ejemplo, Pablo en Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Más adelante dice: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ídolos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, etcétera, etcétera. Por tanto, Dios ya está advirtiendo en el Nuevo Testamento que es una afirmación universal, también está del segundo mandamiento. Entonces queda claro que Dios va a actuar y actúa y condena a aquellos que no obedecen este segundo mandamiento y también el primero. Por otra parte, cuando nos acercamos a los 10 mandamientos, siempre parece que nos transportamos en el tiempo, ¿no?, a otras civilizaciones, a otras historias, y es conocido por todos nosotros que tanto en la historia extrabíblica como en la Biblia encontramos referencias a multitud de ídolos que se suponía que representaban a dioses, como los Baales, las Aseras, los Astartes, Moloch, dioses contemporáneos que también vivían en los tiempos del pueblo de Israel. Y es que en cualquier civilización antigua o moderna, dicen los sociólogos que los que han estudiado y en la actualidad los sociólogos, nos encontramos de una manera o de otra ídolos. Todas las sociedades han tenido ídolos. Leía el libro que tenemos de los 10 mandamientos allí en la biblioteca para preparar este sermón, y decía que había una tribu a la que no se les conocían ídolos, y entonces en aquella época dudaban de que fueran hombres, pensaban que podían ser animales, porque como no adoraban a nada, entonces un misionero dice que fue a acercarse a ellos y a estudiarlos. Con su experiencia, él decía que algo tenían que adorar. Se dio cuenta que llevaban una bolsita en el cinturón, que solo llevaba piedrecitas, guijarros, hasta que consiguió establecer contacto y confianza, y uno de los indígenas le dijo que efectivamente eran sus dioses. Tuvieron que reconocer, casi con vergüenza, porque claro, se reían de sus dioses, guijarro, ¿no?, y entonces los llevaban escondidos, reconocieron que esos eran sus dioses. Y es que el ser humano siempre tiene la necesidad, como veremos ahora, de adorar algo. Incluso hoy día, hablando de los ídolos, tenemos ídolos reconocidos socialmente, como la suerte
O los amuletos, me hace mucha gracia cuando estudiaba, ¿no?, los que sacaban un pitufo de plástico y se lo ponían aquí delante porque les traía suerte, o el que llevaba la pata de conejo, o ese tipo de diosecitos que ponemos, incluso las cruces que se ponen algunos en el cuello y a la que besan, o las vírgenes, los santos, etc. Pero inicialmente, como hemos dicho, aunque sea universal, de validez universal, este mandamiento fue dado al pueblo de Israel. Vamos a hablar sobre el pueblo de Israel, porque cuando me acercaba a este mandamiento me parecía un poco difícil de entender que Dios, que es único, y el pueblo de Israel así lo aceptaba, el pueblo luego cayera en idolatría. O sea, me explico, Israel acepta a Dios como único Dios y sin embargo, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios caiga en idolatría? Habiéndole visto, habiendo experimentado, ¿no?, habiendo hablado directamente en el monte, por ejemplo. Pues el caso es que sí, lo vemos en la historia bíblica, cayó en varios tipos de idolatría que quizá algunos os resulten curiosos. Primero, porque hizo imágenes de otros dioses. Hizo imágenes de otros dioses. Y el mayor representante que nos dice la Biblia es el rey Acab. Dice en Primera de Reyes, reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Y qué dice ahora? E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces el pueblo de Israel hizo imágenes de otros dioses. También hizo, en segundo lugar, de ciertas imágenes sus dioses. De ciertas imágenes sus dioses. Por ejemplo, cuando en el reinado de Ezequías, leemos en Segunda de Reyes, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. De una imagen que había sido una imagen de Cristo, un tipo de Cristo, habían hecho un Dios. Y había estado a lo largo de la historia hasta el reinado de Ezequías, que haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, rompió todas las imágenes que vio, incluida esa serpiente que tanto bien hizo en un momento determinado y que ayudó a reforzar la fe de los israelitas en Dios y la habían convertido en un ídolo. Por tanto, en primer lugar, hicieron imágenes de otros dioses, hicieron de ciertas imágenes sus dioses y en tercer lugar, curiosamente, llegaron a hacer imágenes de Dios mismo. Llegaron a hacer imágenes de Dios mismo, el Dios verdadero. Y lo vemos en varias ocasiones, por ejemplo, en el pueblo de Israel, bajo la falda del Sinaí, mientras estaban viendo toda aquella escena asombrosa de la presencia de Dios en el monte. No lo leo porque lo leímos, pero si recordáis, básicamente lo que hicieron fue juntar el oro, dárselo a Aarón y fundirlo y hacer un becerro. Y dice, en el versículo, Éxodo 32, versículo 5, después de hacer el becerro, dice, y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Se habían hecho a Jehová, lo habían reducido a un toro de oro y habían decidido que iban a adorar a Jehová a través de ese toro. Decíamos el otro día, en el mismo momento que Dios estaba dando la ley, su pueblo ya estaba incumpliéndola. Tenemos otro caso también muy representativo y es el de Micaía. Lo leo, dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé.
Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Fijaos las palabras de Dios utilizándolas. Dice: y él devolvió los 1.100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Fijaos lo que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Había hecho a Dios, lo había hecho él con sus manos, lo había metido en su casa y había nombrado incluso un sacerdote para él, a su gusto. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos algún caso así. Los fariseos, ¿qué hicieron los fariseos poniendo la ley de hombres por encima de la ley de Dios? Pues convirtieron la ley que ellos mismos habían desarrollado en más importante que Dios mismo, y por eso Jesús luchaba tanto con ellos, ¿no? Y con sus ideas. Y es que al fin y al cabo vemos, tanto observando al pueblo de Dios en el pasado como a las naciones que había alrededor, vemos que el hombre tiene tendencia a la idolatría. Tiene una tendencia a la idolatría. Y esto nos confirma que la lista de los 10 mandamientos es una lista de las tendencias pecaminosas del ser humano. ¿Por qué tenía Israel el comportamiento de darse a la idolatría? Pues no debemos pensar, como he dicho, que Israel era peor o mejor que cualquier otro pueblo. ¿Por qué eran el pueblo de Dios al fin y al cabo? Pues únicamente porque Dios por gracia sí quiso escogerlos y quiso hacerlos una nación santa entre los demás pueblos de la tierra, y eso igual que nosotros hoy, aquí, ¿no? No somos mejores ni peores, tenemos las mismas tendencias al pecado y las mismas tendencias a la idolatría, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El hombre es un ser espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Pues que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y eso significa que el hombre, el ser humano, en su ADN, en su naturaleza, tiene el instinto de buscar a Dios. Porque el fin último del ser humano, ¿cuál es? Pues tener una relación con Dios y disfrutar de ella el resto de la eternidad. Pero sabemos que por causa de la caída, el pecado puso una separación, y lo que inicialmente era una relación cara a cara está totalmente degradada, y hay un abismo de separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Pero la parte espiritual sigue ahí, el ADN implantado por Dios sigue ahí, el ser humano busca lo espiritual, hasta el punto que, como hemos dicho, pues hasta estos que tenían unos guijarros por dioses, pues todas las civilizaciones tienen sus propias divinidades. Lo que no cabe en la cabeza del ser humano sí es la búsqueda de lo espiritual, pero lo que no cabe en la cabeza de nosotros, de nuestra naturaleza, es el cómo es Dios. Eso es lo que no cabe. Sí buscamos, pero no nos entra la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues esos conceptos que nombramos, pero que no llegamos a comprender. La eternidad de Dios, o la omnipresencia, la omnisciencia, la soberanía. Todos esos atributos de Dios no caben en la medida en la que se dan en Dios en nuestra cabeza, quedan fuera de nuestro alcance intelectual. A nosotros no nos entran esos conceptos. Por muy estudiosos que seamos, por muy santos que creamos ser, esto no nos va a encontrar. La tendencia natural del hombre va a ser reducir lo que no podemos comprender a algo que sí podemos manejar. Y esa es la naturaleza del ídolo. Un amuleto que soy capaz de llevar en mi bolsillo. Y yo me planteaba, ¿qué es un amuleto? Que genera un campo de fuerza de 1 metro de distancia, ¿no? Y nos metemos, ¿no? Y si se aleja el amuleto, yo me quedo fuera de su campo de influencia, ¿no? Esa es un poco la idea de llevar un amuleto siempre encima. O una cruz a la que darle un beso que llevamos en el cuello, lo habréis visto a mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un mecanismo de encendido y apagado para lograr la gracia de Dios.
Así son los ídolos, son cosas pequeñas que podemos gestionar con nuestras mentes. ¿Y qué encontramos hoy día? ¿Qué ídolos encontramos hoy día, aparte de estos que hemos mencionado, como los amuletos, dioses, ídolos, bien llamados ídolos? Bueno, pues no podemos dejar de referirnos aquí a lo que vemos a nuestro alrededor en las iglesias católicas. En algunas sociedades, pues esto les resulta arcaico, el tener vírgenes, santos, etcétera, pero en España estamos más que acostumbrados con ello. La Iglesia Católica comenzó con esta práctica bastante después de que los primeros cristianos que estuvieron luchando contra la idolatría estableciera estos principios. Al principio eran solamente una especie de medios para que los indoctos, los que no sabían leer, pudieran ver historias de la Biblia de forma pictórica, ¿no? Pudieran relacionar historias con la Biblia, porque no sabían leer. Luego la idea fue evolucionando y la tendencia natural del hombre fue a ir divinizando lo que eran esas imágenes. Si yo voy allí y veo la Biblia, me la llevo a mi casa y los trato al final como un ídolo. Y a día de hoy tenemos una adoración en la Iglesia Católica que mezcla pues a Dios, a María y a los santos. Y claro, ellos han tenido que hacer una distinción porque reconocen que no puede ser lo mismo. Y entonces hablan de culto y hablan de adoración o veneración, culto y veneración. Lo distinguen, hablan de latría para Dios, de hiperdulía a María y de dulía a los santos. Pero al fin y al cabo, si vamos a la calle y miramos en una procesión o si escuchamos a un católico, lo que tenemos es a gente adorando a trozos de madera. Fijaos qué forma tan sofisticada de intentar cumplir con la ley de Dios sin hacerlo, porque María es cointercesora con Cristo. ¿Y eso qué significa? Que han puesto al mismo nivel a Cristo y a María, y eso es poner a un Dios delante del Dios verdadero, y cuando además es una talla de madera es además hacer un ídolo. A los santos se les puede pedir gracia, misericordia y ayuda según su especialidad. ¿Qué es lo que han hecho? Pues poner a los santos también a la altura de Dios. ¿Y cuántas vírgenes hay al fin y al cabo? Otra cosa sorprendente. ¿Cuántas Marías hubo? Porque cada uno se pelea por la Virgen de su pueblo. ¿Y qué es la Virgen de su pueblo? Un palo. Una figura hecha de una mujer distinta del pueblo de al lado. ¿Y cómo se saltan los sentimientos de adoración a esas imágenes? Me acuerdo del Rocío, por ejemplo. Vemos a la gente exaltadísima, y si eso no es adoración o veneración, pues no sé qué puede serlo, ¿no? Pero bueno, no solamente es la Iglesia Católica la que tiene estos ídolos, porque hay otros tipos de ídolos. Al fin y al cabo, yo pienso que un ídolo finalmente es cualquier cosa que moldeamos en algo físico o que se moldea en nuestra mente, no en algo físico, y que se pone delante de Dios, como Dios. Y aquí casi todos somos creyentes, vamos a estar todos pensando, porque ya hemos oído estas cosas, vamos a pensar directamente en el dinero, en la diversión, en el sexo, en la felicidad, en la estabilidad, todas estas cosas que decimos, la gente tiene estos ídolos, ¿no? Pero podemos crear también ídolos en nuestra propia mente. Pienso que a ninguno de nosotros aquí hoy se nos va a ocurrir salir y hacer una estatua de Dios para ponerla en nuestra casa, pero no. Pero tu mente puede moldear una imagen de Dios y sustituir a Dios mismo. Una imagen de Dios que tú puedes concebir y que te puedes limitar en tu mente y que por tanto pues no deja de ser un ídolo, porque eso es lo que pasa a ser tu Dios y no el Dios de la Biblia. Tu propia imagen de Dios, limitada por tu naturaleza a escala, reduce la naturaleza de Dios para que quepa
en tu cabeza. Y así Dios es tan grande como yo pueda concebirlo. Pero, ¿qué podemos decir a esto? Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podamos concebir y entender. Solo hay que mirar el universo, ver lo grandioso que es, y Dios es el creador de todo eso. Y dice que lo tiene en la palma de su mano. Dios está por encima de esta realidad, tanto más el creador que la creación que hizo. Por tanto, mucho cuidado con hacernos imágenes mentales de Dios, a nosotros que somos creyentes. Decían los puritanos que hay que meditar en Dios, pero no hay que dejar demasiado libre a la imaginación, porque la imaginación tiene que estar ceñida a lo que la revelación de Dios dice de sí mismo. No debemos dejar que nuestra imaginación vuele, porque entonces estamos haciendo imágenes mentales. Vale, no las vamos a hacer, no las vamos a grabar en un palo, ni vamos a hacer un Dios de oro, pero sí vamos a tener una imagen de Dios que no es la verdad. A Dios no podemos concebirlo en nuestra mente, y así tenemos que entenderlo, porque es así, en esa situación en la que nosotros podemos entender que no somos nada delante de Él y acercarnos a Dios como Él quiere. La idolatría es un pecado porque al fin y al cabo quita a Dios el honor que le corresponde. Nos degrada como seres humanos, porque la vida humana, si el final último es buscar a Dios, estamos perdiendo el tiempo tirando el ADN espiritual que Dios puso en nosotros en buscar otras cosas, estamos degradando la naturaleza de la vida humana. Arruina a las generaciones venideras. Vemos en las historias de los reyes cómo cuando un rey ponía ídolos, era muy difícil que el hijo los quitase de en medio. Daña las relaciones familiares, ese tipo de ídolos. Mantiene atemorizada a la gente con las supersticiones. No hay más que ver, las supersticiones, cómo ponen sus confianzas en una serie de ritos, en una serie de objetos inanimados. Y al fin y al cabo, y lo más importante, no puede dar la vida eterna, no nos puede dar acceso a Dios, puesto que son formas de acercarse a Dios erróneas. Ni siquiera una imagen de Dios mismo nos puede dar la vida eterna. Qué chasco se llevaron algunas civilizaciones, los romanos, por ejemplo, cuando entraron en el templo, en la destrucción del templo, y vieron que no había nada. No había imágenes, no había nada. ¿Qué secreto es este que había aquí? Porque Dios no se ha revelado a sí mismo de esa manera como venían los pueblos teniendo esa historia religiosa. ¿Cómo se ha revelado Dios a lo largo de la historia de la humanidad? Pues con el pueblo de Israel se reveló en forma de palabras. Él se reveló en forma de palabras a través de los profetas. Y la Biblia entera es una colección de historias que parecen sueltas, metáforas, que van, imágenes, no en el sentido cuadros, que nos van mostrando cómo es nuestro Dios. Cómo es nuestro Dios, cómo actúa, cuál es su carácter, cómo es la perfección, cómo las historias que se narran desde el Génesis llevan un hilo conductor perfecto que nos va mostrando cómo Dios quiere acercarse al hombre, cómo se acerca y cómo buscar, cómo el hombre puede encontrar a Dios. Él se ha comunicado desde la esfera espiritual a la terrenal, acercándose a través de lo que nosotros podemos entender, que son las palabras. Porque decía Jesús, si no entendéis las palabras humanas, ¿cómo os voy a hablar de cosas espirituales? Si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo esperáis entender lo que hay en una realidad que ni siquiera conocéis, que es la espiritual? Y he querido centrarme en dos cosas. Se ha comunicado, por ejemplo, en la revelación en ese monte. Dice en Deuteronomio 4, leíamos antes, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Me ha venido preparando este sermón una imagen que me ha parecido preciosa, y es la que tenemos en el propiciatorio. No sé si recordáis lo que es el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, el arca del pacto. Era una tapa rectangular, no muy grande, sería 1,10 metros o por 90 centímetros más o menos, una cosa así. Estaba hecha en una pieza de oro. ¿Y qué es lo que tenía el arca? Bueno, tenía 2 querubines, 2 formas de ángel a los lados, mirando los 2 ángeles hacia el centro del propiciatorio, con unas alas que desplegaban sobre la tapa del arca. Y esa zona central del propiciatorio representaba el lugar donde Dios iba a estar presente. No representaba, era, decía, donde Dios iba a estar presente hablando con su pueblo y declarando su pacto. Leemos en Éxodo 25, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. En la Biblia de las Américas lo traduce: me encontraré contigo. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De entre los 2 querubines donde no había nada, no había ninguna imagen. El sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Una vez al año entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca, el propiciatorio encima, y que aunque iba con sangre del sacrificio, tenía que ofrecer sangre por él y por su pueblo, por el pueblo, y derramaba esa sangre encima de la tapa del propiciatorio, del arca, que era, se suponía, era donde la presencia de Dios habitaba, ¿vale? Dios dijo que estaría sobre el propiciatorio, entronizado entre su pueblo, sin haber nada, sin haber nada. Veremos cómo esto sí se relaciona con algo más ahora más adelante. Y es que, para casi terminar, una vez que hemos dicho todo esto, hay que aclarar una cosa, y es que sí que hay una imagen en la Biblia, que la palabra de Dios nos dice que podemos, y no solamente podemos, sino que debemos adorar. Hay una imagen en la Biblia, una única imagen en la Biblia. Leemos en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijaos lo que dice ahora, porque probablemente no lo entendáis. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué imagen vemos aquí? Ahora sí vemos una imagen a la que adorar. Vemos a Cristo. Cristo es definido en Hebreos la imagen misma de su sustancia. ¿Qué puede querer decir eso? No podemos entenderlo. De nuevo, no cabe en nuestro cerebro estas realidades, pero Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo es quien hizo el universo y por quien se hizo el universo. Y tantas cosas que vemos que se nos van. El segundo mandamiento nos está llevando a Cristo a través de los siglos, desde que se diera la ley hasta su nacimiento. Fijaos, Dios ha guardado secretamente, casi celosamente, su propia imagen en esta creación, hasta que fuera revelada en Cristo. No ha habido imagen nunca en un templo, en el templo judío. No ha habido ninguna imagen a la que el pueblo de Dios tuviese que adorar hasta que vino Cristo, que es la imagen del Dios vivo
la que sí habría que adorar. Dice además, relacionándolo con el propiciatorio, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. El propiciatorio no era sino una representación del altar sobre la que había que derramar sangre en la misma presencia de Cristo. Pero ¿quién es el que ha realizado ahora la purificación por nuestros pecados? Por medio de su propia sangre, Cristo mismo. Cristo es el que está en medio del arca de la alianza, si es que a día de hoy estuviera. Cristo está en presencia del Dios eterno, con su sangre derramada por cada uno de sus hijos. Esa es la imagen que tenemos que adorar. No es de extrañar que Jesús contestase a Felipe, lo leemos en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo es la imagen de Dios que debemos adorar. Hay una excepción, algunas excepciones en el Antiguo Testamento, me estoy enrollando, y es que el ángel de Jehová apareció en varios momentos. El ángel de Jehová era un ángel especial. ¿Por qué? Porque permitía recibir adoración. El ángel de Jehová es Dios mismo haciéndose presente en forma de una imagen en algún momento concreto. Pero ¿quién era ese ángel de Jehová? Pues era Cristo mismo antes de haberse encarnado. Para concluir, hermanos y amigos, deberíamos plantearnos estas preguntas si es que quizá tenemos algún ídolo en nuestras mentes. Y voy a poner 3 o 4 casos. ¿En qué momento vimos la importancia del dinero para sustituir a Dios? Pues cuando nos dimos cuenta, creímos que podíamos conseguir cualquier cosa de este mundo con suficiente. ¿En qué momento nuestra familia tomó la mayor de las importancias en nuestra vida? Cuando pensábamos que en lo único de nuestra familia le añadimos la capacidad de ser lo único que nos da estabilidad en la vida. ¿En qué momento nuestro trabajo pasó a ser nuestro Señor al que adoramos? Pues cuando pensamos que nuestra dignidad como seres humanos depende del trabajo. ¿O en qué momento, lo que es más grave, nos daremos cuenta de que nosotros somos en última instancia nuestros propios dioses muchas veces? ¿Cuándo entenderemos, por contra, que Cristo es lo más valioso que existe? ¿Cuándo entenderemos que Cristo es lo más valioso que existe? El otro día compartía una parte de una predicación de Paul Washer en la que, emocionado por las palabras o las palabras que le salieron por causa de la emoción, no sé muy bien, hablaba de lo costoso, lo grandioso, el valor infinito de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo entenderemos esa realidad? Porque será en ese momento cuando la entendamos que todo lo demás pasará a un segundo lugar. Y entonces estaremos cumpliendo este segundo mandamiento. Y es que Dios se ha revelado en Cristo. Si hoy no eres creyente, si no crees que no tienes a este Cristo en tu corazón, tienes la necesidad de encontrarte con Él. Tu ADN te lleva a esa necesidad de adorar a un Dios. Y de hecho, si estás aquí, por algo es. Pero hazlo al Dios verdadero. Y si quieres acercarte al Dios verdadero y adorar a una imagen de Él, acércate a Cristo, que es el que refleja la plenitud de la deidad, que dice la palabra. Que además se entregó en sacrificio para poder cumplir con una ley de Dios con la que tú no podías cumplir. Y hermano, hermana, si estás aquí, también esto es de aplicación para nosotros. Tenemos que tener cuidado con esos ídolos ajenos a Dios, como estos que hemos hablado, el dinero, la familia, el trabajo, etc. Pero también tenemos que tener cuidado con creer que ya has entendido a Dios, que ya le conoces porque tuviste una vez un encuentro con Él, etc. Ten cuidado, no sea que estés haciendo de tu idea de Dios pequeña y reducida para meter en tu bolsillo un diosecito pequeño
una imagen del Dios soberano y eterno, Dios del cielo y de la tierra. Personalmente encuentro frustrante la limitadísima capacidad que yo veo en mi propia mente. Frustrante porque quiero entender y no entiendo, pero ¿qué podemos hacer si queremos entender? Pues acercarnos al Señor en oración, acercarnos a los medios que Él nos da y pedir que Él nos ilumine como Él tenga a bien hacerlo en cada caso. Vigila tu corazón, por tanto, y no pongas a nada por delante de nuestro Dios, no te hagas a ningún ídolo, y que con la ayuda de Dios pues podamos cumplir con este segundo y con también el primero y con el resto de mandamientos que Él nos ha dado. Amén.